El reconocido predicador y autor Stephen Piper ha señalado repetidamente la realidad de las fuerzas espirituales en conflicto y la soberanía de Dios sobre toda la creación. En sus escritos, Piper recuerda que Lucifer, el llamado príncipe del aire según Efesios 2:2, opera principalmente en el ámbito de la rebelión humana, alimentando el caos, la desobediencia y el engaño en todos los niveles de la existencia. Lucifer tiene una estrategia clara: mantenerse oculto mientras trabaja para corromper lo que Dios ha creado como bueno. Su lugar favorito no es un rincón oscuro y apartado, sino precisamente allí donde la humanidad se siente más vulnerable, en el corazón del orgullo, el poder descontrolado y la confusión moral. Él reina en el aire, un símbolo de su influencia invisible pero constante, que invade pensamientos, actitudes y sistemas humanos. En épocas bíblicas, su presencia se manifestó en eventos claves que marcaron profundamente la historia de la humanidad. El primero fue su intervención en el jardín del Edén. Génesis 3:1-6 relata cómo la serpiente, astuta y persuasiva, convenció a Eva de que desobedeciera a Dios, introduciendo el pecado al mundo. Este evento no solo rompió la perfecta relación entre el hombre y su creador, sino que dio inicio a una cadena interminable de dolor y muerte. El segundo momento ocurrió en los días de Job. Lucifer, según Job 1:6-12, pidió permiso a Dios para probar a este hombre justo. A través de tragedias devastadoras, buscó quebrar la fe de Job, demostrando cómo el sufrimiento es una herramienta que usa para sembrar dudas sobre la bondad de Dios. Un tercer evento tuvo lugar en la tentación de Jesús en el desierto, narrada en Mateo 4:1-11. Lucifer intentó manipular al Hijo de Dios con ofertas de poder y gloria, pero fue derrotado por la resistencia y la palabra divina. Este evento resalta tanto su audacia como sus límites frente a la autoridad de Cristo. Pero su influencia no se detuvo en tiempos antiguos. En el ámbito contemporáneo, Lucifer no ha abandonado su posición en el aire utilizando los sistemas de comunicación, las ideologías y las guerras para sembrar caos. Pero, ¿cómo se conecta esta influencia con los eventos de la Segunda Guerra Mundial y los desafíos del siglo XXI? En la actualidad, Lucifer sigue operando como el príncipe del aire utilizando su habilidad para manipular estructuras humanas y sistemas de pensamiento. Pero antes de profundizar en los eventos modernos, analicemos cómo sus acciones han evolucionado desde el ámbito bíblico hacia los mecanismos que afectan a las sociedades enteras. Pasemos a eventos clave de la época moderna, donde su influencia ha sido evidente, comenzando con la Segunda Guerra Mundial, un periodo de oscuridad que dejó a millones de muertos y destruyó el sentido de humanidad en muchos corazones. Aunque los horrores de la guerra tienen raíces políticas y sociales, también reflejan una guerra espiritual. La ideología nazi, con su desprecio por la vida humana, encarnó el tipo de orgullo y maldad que Lucifer fomenta. Jesús advirtió sobre el carácter asesino del diablo en Juan 8:44, donde lo llama homicida desde el principio. En este conflicto, el odio racial, la ambición desmedida y el desprecio por Dios se combinaron en un caos que parecía tener al mal como director principal. Otro evento significativo fue el surgimiento y la promoción del materialismo extremo y el consumismo en el siglo XX. Aunque menos violento en apariencia, este fenómeno atacó directamente el alma humana, alejando a las personas de la búsqueda de lo eterno. En lugar de depender de Dios, muchas sociedades comenzaron a adorar la riqueza, el poder y los placeres. Mateo 6:24 advierte que nadie puede servir a dos señores y sin embargo, el sistema de valores moderno ha reemplazado a Dios por el dinero como ídolo principal, perpetuando un ciclo de vacío y descontento. En estos eventos, el lugar favorito de Lucifer sigue siendo el mismo, donde hay poder, influencia y una oportunidad para sembrar el caos. Sin embargo, su ubicación física no es tan relevante como su capacidad para habitar en las mentes y corazones de quienes se alejan de Dios. Con estos antecedentes, nos dirigimos a eventos aún más recientes y latentes que evidencian cómo Lucifer se adapta a los tiempos modernos, reforzando su dominio sobre las estructuras que moldean nuestra realidad en el siglo XXI. Al llegar al siglo XXI, el príncipe del aire ha refinado sus estrategias, adaptándolas a un mundo interconectado y tecnológico.
Su influencia ya no es solo directa, como en los actos de guerra o genocidio, sino que se manifiesta a través de sistemas globales que condicionan la forma en que las personas viven, piensan y perciben el bien y el mal. Consideremos los eventos recientes que reflejan esta realidad, como la proliferación del terrorismo global y el auge de organizaciones terroristas en algunos países del lejano Oriente, que no es solo un fenómeno político o social, sino también espiritual. Estas entidades han desatado un reinado de terror, asesinatos masivos y un odio que trasciende fronteras. En Efesios 6:12, Pablo declara que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Este tipo de violencia extrema y fanática es una herramienta de Lucifer para sembrar división entre culturas y religiones, avivando un ciclo interminable de odio y venganza. La normalización del relativismo moral, en las últimas décadas, se ha convertido en una fuerza dominante en el pensamiento contemporáneo. Las ideas de que no hay verdad absoluta o que cada quien define su propia moral han erosionado la base de los principios bíblicos. En Isaías 5:20 se advierte: «Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal». Este desmoronamiento de la verdad objetiva abre la puerta para que Lucifer manipule a las masas, alejándolas de la palabra de Dios y reemplazándola con una fe en sí mismos o en sistemas corruptos. Aquí debemos hacer hincapié en nuestros jóvenes que se están perdiendo en los vicios, y esto es un triunfo para Lucifer, por lo tanto debemos cuidar a nuestra juventud de los malos pasos y malas compañías. La adicción a la tecnología y redes sociales. Aunque la tecnología tiene usos positivos, su mal uso ha esclavizado a millones. Las redes sociales se han convertido en un lugar donde se cultiva la envidia, el orgullo y el vacío emocional, promoviendo una desconexión espiritual. En Efesios 2:2, se menciona como el príncipe de la potestad del aire obra en los hijos de desobediencia. El aire, hoy representado por las ondas electrónicas que conectan nuestros dispositivos, se ha convertido en su campo de acción, moldeando pensamientos y corazones con distracciones interminables y contenidos destructivos. Lucifer encuentra su lugar favorito donde las personas dependen de sus deseos más egoístas o buscan satisfacción en cosas temporales, olvidando las eternas. En cada clic, cada decisión basada en el orgullo o el odio, el príncipe del aire fortalece su dominio. Estos eventos recientes demuestran cómo su influencia se camufla en los avances humanos, utilizándolos como herramientas para debilitar los valores espirituales. Pero, ¿cómo enfrentar esta realidad y resistir su dominio? Para entender cómo resistir la influencia de Lucifer, el príncipe del aire, debemos mirar hacia las Escrituras y las enseñanzas bíblicas que nos alertan sobre sus maquinaciones y nos ofrecen la protección divina. El mismo apóstol Pablo, en Efesios 6:10-11, nos exhorta: «Finalmente, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo». La clave de esta resistencia radica en la preparación espiritual. La armadura de Dios no es solo un símbolo religioso, es un conjunto de principios activos para enfrentar el mal en todas sus formas. El primer paso es reconocer que Lucifer no solo está presente en eventos extremos como guerras o genocidios, sino también en los momentos más cotidianos de nuestras vidas. La tentación de sucumbir a la vanidad, el egoísmo y el materialismo son trampas débiles pero muy peligrosas. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte: «Sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Este versículo resalta cómo Lucifer acecha, no solo en los grandes desastres, sino también en las pequeñas debilidades humanas. Otro de los métodos que Lucifer utiliza para encantar y arrastrar a la humanidad es el engaño espiritual mediante las mentes de los líderes espirituales corruptos, aquellos que traicionan la verdad de la palabra de Dios en favor de su propio beneficio. En 2 Corintios 11:14, se dice que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz, un recordatorio de que no siempre es fácil reconocer la influencia maligna cuando se presenta con el disfraz de algo positivo. Este engaño es especialmente peligroso en la actualidad, cuando el culto al yo y el egoísmo son promovidos en muchas partes del mundo,
y las enseñanzas de Cristo se distorsionan para encajar con una visión materialista y hedonista de la vida. Para vencer a Lucifer, es crucial entender que solo a través de una relación cercana con Dios y el fortalecimiento del Espíritu podremos mantenernos firmes. En Santiago 4:7 se nos da la clave: sométanse, pues, a Dios, resistan al diablo, y él se alejará de ustedes. La resistencia no es algo que podamos hacer en nuestras fuerzas, sino solo con la ayuda divina. La resistencia espiritual activa contra Lucifer no es solo un acto de defensa, sino una estrategia que debemos emplear cada día, con el fin de proteger nuestra mente y espíritu de sus influencias destructivas. La clave es vivir de manera consciente de las herramientas que Dios nos ha proporcionado para luchar contra el mal, empezando por una relación personal y constante con Él. Este es el primer paso hacia la victoria sobre las artimañas del príncipe del aire, quien continuamente busca distorsionar la verdad y separarnos de la voluntad divina. La oración es uno de los medios más poderosos para mantener a Lucifer a raya. Jesús mismo nos enseñó a orar, como vemos en Mateo 6:9-13, cuando pronunció la famosa oración del Padre Nuestro. En ella, pedimos a Dios que no nos deje caer en tentación y que nos libere del mal. Esto es crucial, pues la tentación es una de las principales estrategias de Lucifer, la cual puede llevarnos a la desesperación, el pecado y el alejamiento de Dios. No basta con orar de manera superficial o en momentos de crisis, sino que debemos desarrollar una vida de oración constante, que mantenga nuestra mente centrada en Dios y en su verdad. El segundo recurso vital es la lectura y meditación de las Escrituras. La Biblia es la espada del Espíritu, como se menciona en Efesios 6:17, una herramienta para combatir el mal. Satanás mismo usó las Escrituras para tentar a Jesús en el desierto, Mateo 4:1-11, pero Cristo lo refutó con la verdad pura de la palabra de Dios. La Escritura no solo debe ser conocida, sino también aplicada en nuestra vida diaria. Si permitimos que la palabra de Dios sea la guía constante de nuestras decisiones y acciones, podemos reconocer las mentiras de Lucifer y resistir su influencia. Además, debemos rodearnos de una comunidad cristiana que nos apoye y nos aliente en nuestra lucha espiritual. En Hebreos 10:24-25, se nos insta a no dejar de congregarnos, sino a animarnos mutuamente, especialmente cuando el día de la venida del Señor se acerca. Los hermanos en Cristo nos ayudan a mantenernos firmes y a reconocer las tácticas del enemigo. En tiempos de dificultad, podemos apoyarnos unos a otros, orando y estudiando juntos la palabra de Dios, reforzando nuestra fe y resistencia ante los ataques del diablo. Otro elemento clave en nuestra lucha contra Lucifer es la humildad. El enemigo prospera en el orgullo humano, un pecado que se encuentra en el corazón de muchas de las obras malditas que ha perpetrado a lo largo de la historia. Como se dice en Proverbios 16:18, el orgullo va antes de la destrucción, y la altivez de espíritu antes de la caída. La humildad nos permite reconocer nuestra dependencia total de Dios y nos aleja del egoísmo y la autosuficiencia que Lucifer tanto fomenta. Jesús mismo, en su vida en la tierra, mostró un ejemplo perfecto de humildad, sirviendo a los demás en lugar de buscar poder personal. Para resistir al príncipe del aire, debemos ser conscientes de su lugar favorito en la humanidad, la mente y el corazón del ser humano. Lucifer sabe que si puede controlar estos aspectos, puede manipular el comportamiento y las decisiones de las personas. En 2 Corintios 10:5, Pablo nos instruye: derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada pensamiento que tengamos debe ser filtrado a través de la verdad de Dios. La mente es un campo de batalla espiritual, y si mantenemos nuestra mente fija en Cristo, resistiremos las mentiras y tentaciones que Lucifer siembra. Debemos recordar que nuestra lucha contra el mal no es solo un acto pasivo, sino una acción activa de vivir conforme a la voluntad de Dios, estableciendo su reino en la tierra. Dios nos ha dado el poder de resistir, de vencer el mal con el bien, y de seguir en su camino, sin ceder a las mentiras de Lucifer. El poder de la Iglesia y el testimonio cristiano colectivo es fundamental en la lucha contra las fuerzas del mal que operan bajo la influencia del príncipe del aire.
Mientras que la resistencia personal es esencial, no debemos subestimar el impacto que puede tener una iglesia unida en oración, estudio de la palabra de Dios y acción. A lo largo de la historia, las comunidades cristianas han sido instrumentos poderosos en la lucha contra las obras del enemigo, y en el siglo XXI, la Iglesia sigue siendo el bastión más importante contra los ataques de Lucifer. Es importante recordar que el enemigo, aunque poderoso, no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. En 1 Juan 4:4, se nos recuerda, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Satanás y sus demonios pueden tentar, engañar y manipular, pero no pueden controlar a aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo. La Iglesia, como comunidad de creyentes, tiene el poder de resistir, oponerse y expulsar a las fuerzas malignas que tratan de infiltrarse en sus vidas. En tiempos modernos, el ataque de Lucifer no solo se manifiesta en tentaciones personales, sino en estrategias globales que buscan corromper la moralidad, la justicia y la verdad. A través de medios como la tecnología, los medios de comunicación y la cultura popular, el príncipe del aire sigue promoviendo su agenda de distorsionar la verdad y alejar a la humanidad de Dios. A lo largo de la historia, la Iglesia ha enfrentado estos desafíos, y hoy no es diferente. La lucha por mantener la integridad moral y espiritual de la sociedad sigue siendo una de las tareas más urgentes de los cristianos. La influencia de Lucifer en la cultura moderna se ve reflejada en diversas áreas de la vida, como la promoción del relativismo moral, el auge de las ideologías secularistas, y la creciente aceptación de comportamientos y filosofías que contradicen las enseñanzas bíblicas. A través de estas ideologías, el enemigo ha sembrado dudas sobre la existencia misma de la verdad absoluta, algo que ha tenido un impacto devastador en el mundo. En 2 Corintios 4:4, se nos advierte que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. La lucha actual de la Iglesia es precisamente para iluminar este mundo con la verdad de Cristo, y vencer las sombras de confusión que Satanás intenta extender. No obstante, la Iglesia tiene un poder sobrenatural para contrarrestar esta influencia. Efesios 6:10-18 nos recuerda que debemos ponernos toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Esta armadura incluye la verdad, la justicia, la paz, la fe y la salvación. Solo al estar bien equipados con la armadura espiritual podemos resistir los ataques de Lucifer y sus agentes. Es vital que como creyentes, no solo tengamos conocimiento de estas herramientas, sino que las usemos activamente en nuestra vida cotidiana. Los cristianos deben entender que aunque el mal parece estar ganando terreno en muchos aspectos de la sociedad, Dios ya ha declarado la victoria final sobre Satanás. Colosenses 2:15 declara que despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A través de la obra redentora de Cristo, Satanás ha sido derrotado, aunque sigue operando hasta que llegue su final definitivo. La Iglesia tiene la misión de seguir proclamando esa victoria y asegurarse de que la verdad de Dios se extienda por toda la tierra. El príncipe del aire tiene muchas formas de atacar a la humanidad, y una de las más efectivas es a través de la tentación personal. En Santiago 1:14-15, leemos que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La tentación viene cuando nos alejamos de la pureza de vida que Dios nos llama a vivir. Satanás sabe exactamente dónde atacarnos, en nuestras debilidades, en nuestras pasiones y deseos no controlados. Si no estamos vigilantes, estas tentaciones pueden llevarnos por un camino de destrucción, alejándonos del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Por último, no debemos olvidar que aunque Satanás tiene poder en este mundo, él ya ha sido derrotado por Cristo en la cruz. En Apocalipsis 12:11 leemos, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. El sacrificio de Jesús en la cruz es nuestra victoria definitiva sobre el pecado, la muerte y el mal. Aunque el príncipe del aire sigue intentando sembrar caos y destrucción en el mundo, su derrota está sellada.
Los creyentes deben vivir con esta seguridad, sabiendo que Cristo ya ha ganado la batalla. Nuestra misión es continuar proclamando su victoria y resistir las falsas ofertas del enemigo. Al concluir este análisis de los eventos malditos que Lucifer ha desatado sobre la humanidad, recordemos que la verdadera esperanza no está en nuestras fuerzas, sino en Cristo. Al vivir en la obediencia, con una vida santa y dependiendo del poder del Espíritu Santo, podemos resistir cualquier ataque de Satanás. Y en última instancia, debemos recordar que Juan 16:33 nos asegura, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la verdad que debemos atesorar en nuestros corazones. Satanás puede tentar, puede engañar, pero ya ha sido vencido por el Salvador. Con este recordatorio, debemos seguir firmes en la fe, confiando plenamente en la victoria de Cristo, y proclamando al mundo la esperanza que solo Él puede ofrecer. Si todo este video te impactó, imagina todo lo que aún puedes descubrir en nuestro canal. Dale un like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video que fortalezca tu fe. Juntos desenmascaremos las mentiras del enemigo y exaltaremos la verdad de Cristo. Hasta pronto.